Oigan, este nuevo segmento me encanta porque les quiero dar la oportunidad a ustedes de hacer preguntas y así yo responderlas. Porque la idea de este canal es eso, dar tipsitos. Así que vamos con la primera persona que nos va a preguntar algo de crédito de vivienda. Cuéntanos acerca de créditos hipotecarios, cuéntanos cuál es el mejor método de adquirir un crédito hipotecario, 100 pesos, VR o leasing, los beneficios, ventajas y desventajas de cada una de estas figuras. Gracias. Xiomara, me encantó tu pregunta, además que está súper completa. Mira, yo voy a decirte primero, y espero que también se les grabe esto, que hay dos cosas principales que uno tiene que tener en cuenta cuando va a comprar vivienda. Uno, el valor de los inmuebles, si es buen momento para comprarlo. Y sabían que eso está en un lugar que ahorita les voy a decir dónde. Y dos, la tasa, si es tasa fija o tasa variable. Además, porque es que en el momento económico donde lo compremos es súper importante porque nosotros nos vamos a endeudar a 5, 10, 15, 20, 30 años y por eso es muy importante la tasa a la que agarramos ese crédito. Entonces, usted sabe que yo soy bien ñoña, así que lo siguiente es lo que yo le decía, es muy importante saber en los momentos en los que las tasas están buenas para yo meterme. Esto solamente para que lo miren por encima, es como yo hago normalmente una simulación de un crédito, pero acá se los tengo en resumen, ¿listo? Imagínense esto es tasa fija, entonces el valor de crédito son 200 millones de pesos a una tasa del 10% y otra opción es 200 millones de pesos al 15%. Lo que quiero es que ustedes vean lo importante de tener cuidado en qué momento me endeudo, porque ahí es clave saber cuánto pago de más. Por ejemplo, la diferencia 30 años son 286.116.000 pesos si yo me voy con una tasa de 15%, así yo me voy con una tasa del 10%. ¿Ven la diferencia? Es altísima. Por ejemplo, en el 10% yo pago por un año 20 millones de intereses y en el de 15% 30 millones. Y eso que no estoy poniendo seguros, no estoy poniendo muchas cosas de esos. 5 años, miren la diferencia, 10 años, 15 años, ustedes pueden diferenciarle lo importante. A 30 años estoy pagando por el de 10% 427 millones de pesos, o sea, 214, o sea, casi el doble o un poquito más de lo que costaba. Pero con una tasa del 15%, miren que estoy pagando casi 4 veces o 3,5 más o menos lo que costó el inmueble. Por eso es muy importante y les quiero enseñar cómo saber cuándo entrar y cuándo no endeudarse en créditos. A pesar de que le estén vendiendo la casa súper económica y todo, también tiene que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Sí ve la diferencia? ¿Y cómo es que puedo saber en qué momento meterme a un crédito y en qué momento no? Sobre todo de tasa fija y se van a dar cuenta porque también aplica en tasa variable. ¿Se acuerda que le dije al principio que nosotros podemos ver cómo están los precios de vivienda? Miren, acá está en el Banco de la República los precios de la vivienda nueva. Miren, índice del precio de vivienda nueva. Vamos a revisar cómo han estado las ciudades principales. Miren que yo puedo verlo como tabla. ¿Qué sale acá? Miren que el último mes que aparece, yo puedo darle clic, miren que está en 2004, pero el último dato que salió fue en abril de 2024. Así que yo puedo revisar cositas como el nominal y el real. En vivienda siempre está el precio nominal, que es a cómo yo lo vendería, ¿sí? Cuánto creo yo que cuesta, y el real, o sea, realmente cuánto costaría y en impuestos cuánto pago y todo este tema es sobre el real. Miren que está Bogotá, todo está nominal, real. Bogotá es el primero, después alrededores de Bogotá, después Medellín, después Cali. Miren que Bogotá, el precio está más alto que alrededores de Bogotá. Vamos a mirar Medellín, Medellín contra Bogotá. Miren que Bogotá está un poquito más alto, pero sin embargo, si vamos a marzo, miren que Medellín estaba más alto. O sea, ellos se van como peleando en este momento en vivienda nueva, como Medellín, Bogotá. Y miren, por ejemplo, Cali. Cali sí está más económico y miren que ha estado en algunos momentos mucho más bajito la vivienda nueva que en Medellín y Bogotá, que se dan la mano. Sin embargo, el gran ganador en costo son alrededores de Bogotá. Miren qué interesante, alrededores de Bogotá no tiene un valor muy alto y comparado con estos principales, pues va teniendo un mejor precio. Ahora,
Vamos a verlo desde una gráfica. Miren que vivienda no siempre va subiendo por siempre, no, tiene picos bajos. Si ven este pico bajo preciso, es alrededores de Bogotá, que era lo que estábamos viendo. Miren que esa vivienda nueva en alrededores de Bogotá ha estado bajando. O sea que interesante. Eso, en la verdecita es también Cali, que también está bajita. Y así, nosotros podemos mirar esto para tomar decisiones. Es bien interesante. Ahora, vamos rápidamente a vivienda usada. Se los voy a mostrar más general. Mire que es índice de precio de vivienda usada. ¿Listo? Entonces, miren que acá yo también puedo llegar y mirar. Venga, ya vimos nueva, vamos a ver usada. Mire que tampoco es todo por siempre hacia arriba. Mire que también tiene sus picos para bajada. Entonces, a veces tiene he bajado, bueno, voy subiendo, pero también tengo un pico bajo. Esas cosas toca estar pendiente porque en los picos bajos es interesante llegar y decir, oiga, podría llegar a meterme ahí. Miren que también tiene gráfica, pero también lo puedo ver desde la tabla. Entonces ya sé que yo lo puedo organizar y empiezo a mirar. Sigue teniendo el tema de nominal y real. Siempre van a encontrar esos valores. Entonces miren que, por ejemplo, este mes estaba más bajito, o este mes no, junio estaba más bajito que el mes pasado. Y así, hay meses que toca analizar cuando vivienda usada y vivienda nueva han estado cayendo para poder entrar. Es más, para los que no sabían, hubo o estamos todavía en una crisis inmobiliaria complicada porque las tasas de los créditos están muy altas y la gente prefirió decir como, ay, yo no voy a comprar. Entonces esto ha generado algunas cosas como estas que uno dice, vivienda usada abajo, sí, tenemos que entrar en eso, ¿vale? Ahora, vamos a lo siguiente. Esta vez vamos a ver la diferencia entre tasas fijas y tasas variables. Pero para entender todo eso y ver cómo se une todo, hay tres conceptos que necesito que se aprendan. Y en serio, si se los aprenden sin complicarse tanto, su vida va a cambiar. Bueno, por lo menos financieramente hablando. Entonces, 1, IPC, 2, inflación, 3, tasa de política monetaria. Entonces, índice del precio al consumidor. Solo apréndase esto. El DANE todos los meses saca la información de eso. O sea, ellos van a tiendas, van a todo a mirar cómo han subido los precios y de ahí calculan toda esa vaina. ¿Por qué es importante eso? Porque eso afecta tanto a tasa fija como a tasa variable. Vamos a ver sobre todo tasa variable qué pasa. Imagínense que pues directamente la VR, que es la tasa variable que se utiliza para los créditos de vivienda, pues sube directamente por el IPC. ¿Eso qué quiere decir? Ya vimos que el IPC es cómo van subiendo las cosas, o la canasta familiar, o los precios de todas las cosas. Así que, por ejemplo, cuando salimos de pandemia y se subió todo eso, usted, si tenía tasa variable, sintió que se estaba subiendo cada vez más lo que estaba pagando. Y pues sí, porque efectivamente, ya sabe, la UR tenía que ver con el índice de precio del consumidor, que es el IPC, que es cuando suben las cosas. Y miren que a pesar de lo que yo dije, no estoy diciendo que la UR o la tasa variable esté mal. Lo que pasa es que toca tener mucho cuidado. Yo prefiero sí preguntar siempre, si voy a sacar un crédito, si por si acaso yo lo puedo pasar a tasa variable o tasa fija después, ¿ok? Pero entonces pónganme mucho cuidado en esto. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre tasa variable y tasa fija? Acá les doy un ejemplo. Esto fue el 23 de enero de 2021. El valor de la VR era 275.13 no sé qué, ¿ok? Como ya vimos, todos los meses, todos los días, todo el tiempo esto está cambiando. ¿Por qué? Porque usted ya aprendió que es por el IPC. Entonces, mire lo que pasa. Usted no va a pagar digamos que usted pide un crédito, mire, pidió un crédito de 27.513.000. ¿Cómo sé yo y cómo calculo cuánto le debo al banco? Si yo voy a pedir crédito en VR, no se dice como, ay, sí, yo te debo 27 millones. No, yo te debo 100.000 unidades de VR, porque 100.000 por 275, que era una VR, dan 27.513. No se me vaya a perder y no se me quede dormido. A ver, este es el punto. Si después vuelve a subir, eso quiere decir que usted ya después ya no debe 27.513.000, sino debe, por ejemplo, 27.600.000. O sea, todo el tiempo eso se está actualizando y cada mes usted ve que debe más plata. María, entonces eso fue una súper mala idea porque no. ¿Qué es lo que pasa? La VR suele tener tasas mucho más bajitas
que la tasa fija. Eso es lo bueno. Ahora, si usted en serio no preguntó cuál era la tasa fija y cuál era la tasa variable y se metió en lo mismo, pues ahí sí la embarró. Pero ¿qué pasa? También pasa así con pues lo que tenemos que pagar del crédito. Entonces, por eso usted sintió que como la VR subió tanto cuando se encareció todo, pues claro, usted multiplicaba cuánto vale la VR que ya había subido mucho por la cantidad de lo que debo y le salía muy, muy costoso. Entonces, tenga esto en cuenta. No es que la tasa variable esté mal, pero sí hay un riesgo muy alto a largo plazo. Le voy a dar un ejemplo. Si esta fuera la tasa con la que usted hubiera sacado una casa en Argentina, por ejemplo, ellos tienen una inflación, o sea, ellos tienen el precio, el IPC, después va a ver que es IPC más IPC más IPC de todos los meses, da lo de la inflación si sube o baja. Imagínese si esto se calcula así, lo que hubiera pasado si usted hubiera estado en Argentina. Pues no, nada, se le sube ese crédito a las nubes y le toca entregar la casa porque eso no se puede mantener así. Eso nos pasó ya y se llamó el UPAC. Vaya y relea eso, pero eso fue un miércolero. O sea, mucha gente perdió la casa por ese tema. Ahora no se me asuste. ¿Qué le puedo decir? Acá intente pagar lo más rápido el capital porque tiene una muy buena tasa, pero tiene el riesgo que cuando nosotros tengamos inflaciones muy altas, cuando los precios se suban mucho, usted va a sentir que su crédito sube. Y el de tasa fija debe estar diciendo como, a mí eso no me afecta, ¿no? Pues sí, vamos a mirar cómo sí te afecta el IPC y la inflación y dónde te afecta. Así que vamos por nuestro segundo concepto. De lo que salga de ahí del IPC, llega la inflación. ¿Qué quiere decir eso? O así sacan la inflación. Si el IPC, o sea, el precio de todas las cosas va subiendo, pues la inflación va subiendo. Si es al contrario, si el precio de las cosas pues va reduciéndose, pues el IPC va reduciéndose, ¿ok? Entonces no se me vaya a confundir. IPC, las cosas están subiendo y cada mes el DANE lo halla y entonces la inflación estaba más alta y tras del hecho, VR está atada a el IPC, entonces si eso sube, no solo se afecta la tasa variable, claro, ella va subiendo sola, pero ¿qué pasa con la tasa fija para las personas que quieran sacar un crédito? Pues vamos a ver el tercer concepto, porque si eso sigue subiendo, o sea, el IPC, la inflación y todo sigue subiendo, la tasa está muy alta y usted se va a endeudar a 20 o 30 años con una tasa altísima. ¿O yo tasa fija? Ok. Según el momento, o sea, si las tasas están muy altas, y ahí va el tercer concepto, y es para que la inflación no se vaya por las nubes, normalmente el Banco de la República, como les había dicho en otro video, llega y empieza, si la inflación se va para arriba, él sube tasas. Y con esas tasas todo el mundo, o todos los bancos o las entidades financieras, prestan o captan. ¿Qué quiere decir? Presto créditos con esa tasa aproximadamente, o llego y tengo cuentas de ahorro rentable y CDTs con esa tasa también más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la inflación está muy alta, el Banco de la República está subiendo tasas, uno no se endeuda. En cambio, cuando está pasando lo contrario y están bajando, hay uno sí mira si se quiere endeudar porque es un buen momento. En crédito de vivienda es súper importante hablar de esto. ¿Qué es mejor? ¿Crédito hipotecario o leasing habitacional? Son muy diferentes y por eso es importante quitar esos mitos que hay y más bien hablar con la verdad. Vamos con esto que es crédito hipotecario versus leasing habitacional. Pero así es más fácil verlo porque acá vamos a compararlo directamente. Entonces, lo primero, en el leasing habitacional el dueño es el banco, no eres tú eres como un arrendatario. Por eso, es más, se llaman cánones lo que tú vas pagando, o sea, como cánones de arrendamiento, ¿vale? Mientras en el crédito hipotecario tú eres el dueño de esa vivienda, es tuya, pero está hipotecada porque si no pagas, pues te la quitan. Digamos que eso es. Ahora, primer mito. Dicen que como uno no es dueño, sino el dueño es el banco, que uno no paga la primera cuota y ya, se lo quitan. Eso no es tan sencillo, eso lleva tiempo. Entonces, realmente la diferencia inicial, ya sabemos, dueño en este caso el banco, dueño en esta parte, las personas. Ahora, el segundo y el tercero van a ver que van muy alineados. ¿Por qué? Porque en el leasing habitacional hay una cosa que se llama opción de compra. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ejercer al final del crédito una opción de compra. O sea, como soy como medio arrendatario, al final puedo decir, no, ahora sí lo quiero comprar. Mientras en el crédito hipotecario al final se llama es levantamiento de hipoteca, que es, ya pagué todo el crédito, ahora voy a levantar esa hipoteca porque ya
pues realmente no le debo nada al banco. Pero ¿qué pasa en el otro? Dice menos cuota inicial y acá normalmente en el crédito hipotecario cuota inicial 30%. ¿Por qué menos cuota inicial? Porque normalmente el banco tiene menos riesgos porque es dueño de esa propiedad. Así que, pues en este caso, tú puedes tener una cuota inicial, más o menos a veces te prestan hasta el 90%, el 80%, mientras en el crédito hipotecario normalmente solo te prestan el 70%. Pero al final, en la opción de compra, tú tienes que decir, te voy a pagar el 10%, ejerzo una opción de compra por 10%. Eso quiere decir que lo que hiciste fue aplazar la cuota inicial, porque al final puedes estar pagando ese 10% por la opción de compra. Por eso es que es diferente al principio y al final la hipoteca y la opción de compra, ¿ok? En la siguiente parte, miren que dice menor tasa en el leasing habitacional y normalmente el crédito hipotecario tiene mayor tasa. ¿Por qué? Porque pues en una es dueño el banco y tiene menos riesgos. Entonces, si tú vas a mirar esto, sobre todo revisa también la tasa. ¿Por qué? Porque por el leasing pueden darte una tasa más bajita. Ahora, el siguiente, es más difícil renegociar o comprar cartera, mientras en el crédito hipotecario se puede renegociar y comprar cartera. ¿Qué quiere decir eso? Si yo realmente vi que después las tasas bajaron, es más fácil para mí poder ir a otro banco y decir, oye, cómpreme la cartera, que en el leasing. En el leasing no es recomendable porque es muy costoso, por lo que te decía, el dueño es el banco y es muy engorroso, no todos los bancos lo hacen, mientras si aquí obtuve una tasa muy alta, pues es más fácil que la compren desde otro banco y hacer todas estas negociaciones. Por último, y no menos importante, menores costos notariales y de registro vienen acá en el leasing habitacional. ¿Por qué? Porque no toca deshipotecar, no toca hacer todo ese tema notarial. No, ¿por qué? Porque solamente ejerzo la opción de compra. Mientras acá, si ustedes ven, en el crédito hipotecario, el 1 a 2% del valor de inmueble se va en esta parte de gastos notariales, de registro, un montón de vueltas y todo este tema cuando toque levantar la hipoteca y aún al principio entonces toca dar más, digamos que documentos y todo este tema. Entonces, acá menores costos, pero ya saben que al final toca dar más platica porque toca ejercer la opción de compra. Bueno, entonces, ¿cuál es mejor? Realmente eso depende de ti. Mira que te di muchas opciones para que tú escojas cuál te gusta más. Ahora, en mi caso personal, yo escogí en algún momento el leasing. ¿Por qué? Porque yo sabía que no me quería quedar con ese inmueble. O sea, yo lo quería comprar, quería hacer negocio con él, todo el tema, lo quería dejar. Y al final hice una cosa que se llama cesión de leasing, que es decirle a la otra persona como, oye, mira, quédate con el crédito, está el banco, y quédate con ese crédito y tras del hecho te lo aprueban muy rápido. A veces esas aprobaciones duran 15 días y ¡tum! Ya. Mientras por el otro lado es más engorroso. Ahora, en mi caso, pues digamos que aproveché que el leasing al principio pues pide una cuota inicial más bajita, aunque yo traté de pagar lo que más pude, también es una opción para las personas que dicen yo al principio en la cuota inicial no tengo tanto dinero, entonces voy a utilizar eso y tras del hecho porque la tasa es más baja. Sin embargo, no se te vaya a olvidar que en el leasing al final tienes que pagar ese 10% o 20% que no habías pagado cuando ejerces una cosa que se llama opción de compra, que ya lo vimos, ¿ok? Ahora, recuerda que por el otro lado están los de la hipoteca, los que sí van a durar mucho, mucho tiempo con ese inmueble y a la final pues dicen como, venga, yo si me dan una tasa alta la puedo bajar con una compra de crédito hipotecario y también puedo renegociar más fácilmente si me quiero quedar con esa hipoteca, tras del hecho quiero sacar, porque no sé si sabías que tú puedes sacar crédito sobre esa hipoteca y no solamente uno, sino varios. Entonces para las personas que es como, ay no, y tienen buenas tasas, entonces es como, ay no, yo tengo eso, pero necesito plata, muchas veces puedes hipotecar. No recomiendo esto para personas que no se sepan endeudar porque si no, es un rollo. Espero que eso les haya ayudado a que tomen decisiones y a que ya sepan cómo negociar con el banco. Un abrazo.